Sara era una enferma mental que vivía en las calles de Entebbe. Estaba embarazada de 9 meses. Robert era un americano que exploraba la zona en busca de viajes de voluntariado. Los caminos de ambos se cruzaron de una forma que nadie hubiera imaginado. Una petición por parte de las autoridades para que Robert asumiera la custodia de la hija recién nacida de Sara, después de que su madre la rechazase. La pequeña recibió el nombre de Malayaka. Su nacimiento marcó el comienzo de Malayaka House. So the authorities at the hospital gave me a little paper and gave me permission to take the child. So I was 5 hours after she was born, I was driving back to my hotel room with the baby in my lap. Tras el nacimiento de Malayaka, las autoridades pidieron ayuda a Robert para que se hiciera cargo de un niño de 3 años que había sufrido maltrato. Estaba desnutrido, cubierto de quemaduras y con el fémur roto. Bobo fue el segundo niño que atravesó la puerta de un orfanato que todavía no existía. Una semana después, las autoridades volvían a pedir a Robert que acogiese a una niña. Viola tenía 11 años y había sufrido un terrible accidente de motocicleta en el que se había roto un tobillo. Robert se encontraba en una situación excepcional. Era un turista americano cuidando de 3 niños, todos en una habitación de hotel. For the first period of time, it was crisis. We were in a state of emergency with a newborn baby and with really sick children. Decidió permanecer en Uganda para cuidar de Malayaka, Bobo y Viola, y de tantos otros como le fuese posible. Encontró una casa para alquilar y rápidamente se llenó de niños en las situaciones más desesperadas. Los trillizos Jimmy, John y Cheche llegaron con malnutrición y enfermos de malaria. Didas e Ishmat fueron encontrados en la calle, cubiertos de suciedad y dependiendo únicamente el uno del otro. Según iban llegando más y más niños a la recién creada Malayaka House, Robert luchaba para proporcionarles agua, electricidad y comida, en un lugar en el que ninguna de estas necesidades son habituales. Estábamos dando nuestros primeros pasos. We started wrong. We started with nothing, and then we've built systems to fund and to support this project. Robert desarrolló sistemas para recoger agua de lluvia, instaló paneles solares, construyó granjas y plantó cultivos. Recaudó dinero de familiares y amigos en Estados Unidos y España. Los niños comenzaron a curarse y poco a poco empezaron a crecer. Bobo empezó a andar, Viola empezó a andar. Malayaka era una niña totalmente sana. Hubo una oleada continua de niños nuevos. En Malayaka House ya éramos 26. Hoy la casa es un hervidero de actividad. Siempre hay algo que hacer en Malayaka House. Tenemos niños desde párvulos hasta de 19 años de edad. Damos empleo a 7 mujeres. Tenemos una granja, una panadería, una tienda de artesanía. Producimos queso mozzarella y acogemos a un gran flujo de voluntarios de Estados Unidos, España, Alemania, Canadá, Israel y otros países del mundo. Llevamos el restaurante más popular de Entebbe. Todo en un recinto de 3 edificios. Cada esquina está llena del sonido de los niños. Gritando, corriendo, saltando, cantando y aprendiendo. Nuestros niños están creciendo en el entorno de cariño, amor y bienestar que hemos creado. It's a great environment for the kids. Even if I was a kid, I would be happy here. Yeah, it's a good place. La espina dorsal de nuestra casa son 5 mujeres muy especiales, nuestras aunties. Cuidar a más de 30 niños no es tarea fácil, pero estas mujeres organizan todo con orgullo y alegría. Limpian el recinto de la casa a diario, cocinan para 50 personas, lavan montañas de ropa sucia y todavía tienen energía para querer y cuidar a cada niño como si fuese suyo. Les debemos todo a nuestras aunties y solo podemos pagarles con nuestra gratitud
y con un salario que les garantiza ser mujeres independientes, capaces de mantener a sus familias, una realidad muy apreciada y poco frecuente en un país como Uganda. They're as committed to the children as I am. They love the kids, they take them to their house, the kids know their families, the aunties, it's perfect. It's the greatest success of anything here is these women that take care of the children, you know, and they do an amazing job. No matter what they say, we go. We go. We go. We go. Malayaka as we go. We go. We go. We go. We go. Malayaka as we go. We go. No matter what they say. We go. No matter what they do. We go. We go. We go. Malayaka as we go. Cada uno de los niños que tenemos estudia en el mejor colegio que hemos encontrado. El plan de estudios de MTB Junior es muy completo y comparte todos nuestros valores. By putting the kids in a much better school and a fantastic school, that the results that we're getting for the kids in their reading and their math, and it's made a huge difference. La única forma de conseguir un empleo en Uganda es adquiriendo un nivel alto de educación. La de nuestros niños es nuestra máxima prioridad e invertimos todo lo que podemos en su futuro. Y así ellos tienen sus propias metas y sueños. At this school at Entebbe Junior, the teachers are always telling us how different our kids are in terms of like behavior. Like they don't have the same types of behavior problems with our kids that they do with other kids. Pero la infancia debe ser algo más aparte de la escuela. Los fines de semana y vacaciones se llenan de nuevas experiencias que enriquecen sus vidas y amplían sus horizontes. Nuestros voluntarios llevan a los niños a todas las atracciones locales, el zoo, la piscina, el parque y la playa del lago Victoria. Estas salidas, o safaris, como los llamamos en Malayaka House, dan a los niños la oportunidad de conocer su comunidad, a la vez que disfrutan y lo pasan bien. Our girls are now on a rugby team, and they train 2-3 times a week and play in matches, and they get to travel around and meet other rugby teams and other rugby players. And they've been exposed to something that they would have never had a chance to be exposed to. Rugby has kind of challenged them, you know, and their view of themselves, and it's made them stronger people. It's made them stronger women. Viola always had an interest in being a pilot, and she had an experience of being able to go and fly, and we have many pilot friends of ours around Entebbe, and they took her up and took her for a flight, which was pretty amazing. Verda, how was it? Good. Yeah. Did you fly? Yeah. Yeah. Did you see the house? It's the house. The state house? Did you see Malayaka House? No. We got some older kids. They had no background with schooling. We couldn't get them into school. And so we started trying to teach them skills, and as much as anything, it was a way to boost their confidence and to give them something that was their own. Ya habíamos construido granjas donde los niños aprendían a cultivar frutas y verduras, a alimentar a los cerdos y a tener vacas lecheras. Aumentamos nuestros ingresos con actividades para sacar provecho de los productos de la granja, como por ejemplo la leche. Lo primero fue construir una casa para producir queso mozzarella. Una vez que el equipamiento estuvo listo y nuestras niñas mayores formadas, comenzamos a abastecer a los restaurantes locales con queso mozzarella de calidad. Nuestra primera aventura fue un éxito. Lo siguiente fue la panadería. Construimos un horno de leña y empezamos a experimentar con panes, pastas y tartas. Después de algunos intentos y algún que otro error, perfeccionamos nuestras recetas y nos dimos cuenta de que uno de los productos con mejor acogida era la masa de pizza. A eso le añadimos nuestro queso mozzarella, verduras frescas y creamos una pizza por la que la gente estuviera dispuesta a pagar. Probamos nuestra pizza con amigos y voluntarios y fue todo un éxito. Nacía la Pizza Night de Malayaka House. 2 veces por semana, nuestros clientes disfrutan de nuestras pizzas y de una gran variedad de postres. Nuestras niñas mayores se encargan de todo. Viola saluda a los invitados con su gran sonrisa y coge los pedidos. Jacinta dirige a las otras chicas en el proceso de preparación de la pizza y al final de la noche, Namato cuadra las cuentas. Nuestras niñas no solo ganan un salario decente,
sino que también adquieren valiosos conocimientos para sus vidas. So everybody has different responsibilities. Even the younger ones are helping to set the table and they're helping to clean the dishes and they're getting involved with all of these activities that their older siblings are doing so successfully. Naiga y Carol son las más creativas de nuestra familia. Naiga se ha encargado de nuestra producción de abalorios, en la que todos participan de alguna forma. Si hay alguien sin hacer nada, les da tarea para que enrollen papel reciclado, convirtiéndolo en coloridos collares y abalorios. En nuestra tienda de artesanía, Carol cose delantales, mantas, monederos y otros objetos que muestran el estilo tradicional africano. Los vendemos en tiendas locales y fuera del país, destinando todos los beneficios a las niñas y a los gastos generales de la casa. Now, some of the older kids are starting to move out. Namato and Naiga saved enough money in the first 6 months of these operations, of these businesses, in order to rent an apartment for themselves for a whole year. So they've moved out. Another one of our older girls, Jacinta, has moved out. And one of our other girls, Carol, has also moved out. Reformamos nuestra guest house para recibir a voluntarios que querían vivir una experiencia única en Uganda. Está situada justo al lado de la Casa de los Niños y ofrece a los voluntarios la oportunidad de formar parte del día a día de la vida de los peques. Pueden estar con ellos antes y después del colegio, de las comidas y durante el tiempo de juego. Nuestros voluntarios internacionales están muy comprometidos y son para nosotros una gran ayuda. The businesses have become self-sufficient, so the businesses are now able to pay for their expenses, all of their own expenses, and they're able to pay the salaries of all of their workers. Malayaka House no tiene ahora capacidad para acoger a más niños, pero no podemos ignorar la realidad al otro lado de nuestra puerta. Por eso, hemos unido fuerzas con otros orfanatos. Estamos trabajando para construir una red de solidaridad, para estar todos involucrados en una nueva comunidad de ciudadanos sanos, formados y responsables. Hemos compartido nuestros conocimientos en agricultura, energía solar, recolección de agua de lluvia y construcción de hornos de bajo consumo con otros 5 orfanatos. Les hemos ayudado a registrarse. En varias ocasiones, hemos llevado a estas casas de acogida con las que colaboramos a un equipo de médicos españoles que examinaron, trataron y crearon registros médicos para cerca de 300 niños. Trabajar juntos nos ha hecho más fuertes y ha tenido un gran efecto en nuestros niños. Se visitan unos a otros, comparten fiestas de cumpleaños, noches de juegos y celebraciones, igual que hacen los buenos amigos. Con nuestros negocios esperamos poder ofrecer a estos orfanatos un programa de formación profesional. Invitaremos a pequeños grupos de niños a Malayaka House y allí podrán aprender a hacer pan, pizza, queso, delantales, monederos. Gracias a nuestros niños mayores sentirán el apoyo y el amor de nuestra familia. Experimentarán esta atmósfera de diversión y positividad y serán instruidos por adultos jóvenes que han pasado por la misma situación en la que ellos se encuentran. Conocerán de primera mano cómo Namatov, Naiga, Jacinta y los demás han superado el abuso, el abandono y la pobreza que asolaron sus vidas para llegar a ser algo más. Ugandeses llenos de orgullo y esperanza, preparados para lo que el futuro pueda deparar. Trying to create business leaders. We need to have people that are job creators in Uganda, and that's where we hope this is going with the businesses, that our kids, as they grow within these businesses, will start on their own to create other opportunities for themselves and for others. A todos nuestros colaboradores en Estados Unidos y España, quienes aportan su tiempo, su energía y su dinero, les debemos todo. Os estaremos siempre agradecidos por ayudar a nuestros niños a curarse, a aprender y a crecer. Ellos son el futuro de este país, la llave para conseguir un cambio real. Nuestra misión es acabar con el círculo de enfermedad y pobreza niño a niño. A todos aquellos que compartís esta visión y nos apoyáis, gracias. Thank you, Uncle.